Bienvenidos a Java Code Sessions número 30, soy Luis y el día de hoy vamos a hablar de la clase o la interfase Java.io serializable. Antes de entrar al tema, como siempre, los invito a que se suscriban al canal, a que en los comentarios me escriban dudas o sugerencias y a que descarguen el código fuente del ejemplo de mi GitHub. Les dejo la liga en la descripción del video y en el primer comentario. Vámonos directamente a NetBeans para ver el código, que es la parte que nos gusta. Bueno, Java.io serializable. Esta interfase es parte del paquete Java.io, que ya hemos visto que es este paquete es un conjunto de clases e interfaces que nos sirven para el manejo de operaciones de entrada o salida, o de entrada y salida, ya sea, esto es lectura y escritura de datos en archivos, redes o algunos otros recursos. Básicamente nos permite trabajar con flujos de datos que son streams, con archivos y con directorios, lo cual pues, nos facilita la manipulación de los datos en aplicaciones Java. Estos streams normalmente van en la forma de bytes, ¿no? Entonces, Java.io serializable es una interfase que se utiliza para marcar las clases cuyos objetos pueden ser convertidos en bytes, una secuencia de bytes, y viceversa, de bytes a objetos y de objetos a bytes. Y esta capacidad pues, es útil cuando tenemos que enviar un objeto, por ejemplo, a través de la red en forma de bytes, o guardarlo en un archivo, o almacenarlo de alguna forma, por ejemplo, en una base de datos en su forma de bytes. Entonces vamos a ver un ejemplo para ver cómo funciona. El ejemplo va a consistir en serializar un objeto, escribir los bytes en un archivo, y después lo vamos a deserializar, a leer los bytes y pues a mostrar el objeto en consola. Para el ejemplo yo tengo ya una clase que se llama miObjeto, que es una clase pública que implementa la interfaz serializable, que es parte del paquete Java.io. Y tiene algunos atributos, un ID, un nombre. Y bueno, yo aquí tengo otros atributos comentados, que al final vamos a ver ahí algunas recomendaciones importantes. Y tengo el constructor y un método toString que me va a mostrar este objeto con este formato para mandarlo a la consola. Ahora, bueno, vamos a empezar. Primero ya tengo la clase creada. Vamos a crear la instancia del objeto. Mi objeto se va a llamar mi objeto. Va a ser igual a new. Mi objeto. Y vamos a utilizar el constructor, ¿no? Vamos a pasar un ID 1 y un nombre pues va a ser Luis. Ya tengo la instancia de mi objeto creada. Ahora vamos a serializarlo. ¿Cómo se va a serializar? Vamos a crear un Object Output Stream que va a envolver a un file output stream para poderlo escribir. Entonces primero necesitamos definir el file output stream para después crear el object output stream que va a envolver ese objeto. File output stream. Entonces creamos el file output stream. Le voy a poner file out es igual a new file output stream. Y vamos a utilizar el constructor que va a recibir el nombre del archivo que vamos a escribir como una cadena. Entonces, yo tengo aquí la cadena, la voy a poner fija, va a ser en mi unidad D. Voy a poner la ruta de una carpeta que yo ya tengo que se llama Java Code Sessions. Y dentro voy a poner el nombre del archivo que se va a llamar mi objeto.ser. Puede ser cualquier nombre, básicamente, ¿no? Entonces, tenemos que agregar aquí las excepciones, que vamos a envolver la sentencia, esta línea de código, con el bloque try catch. Entonces yo tengo aquí mi try y acá abajo tengo mi catch, pero lo voy a poner aquí solamente en esta parte donde voy a hacer la primera parte del código, que es escribir el objeto. Ya tengo mi file out, ahora voy a hacer mi object output stream. Output stream, que va a ser, le voy a poner out, va a ser igual a new object output stream. Tengo aquí varios constructores. Voy a utilizar este constructor que espera un output stream, que va a ser el file. Y con esto pues voy a crear un objeto donde voy a poder leer los bytes del objeto mi objeto y los voy a escribir en un archivo. Entonces vamos a aquí agregar en el bloque catch, vamos a agregar el de IO exception. Ya que tengo esto, ahora voy a escribir el objeto con out.
write. Tengo varias formas de escribir. Puedo escribir los bytes directamente, puedo escribir tipos de atributos, variables, strings, bueno. Entonces yo voy a utilizar un método que se llama writeObject, que va a escribir el objeto. Este objeto tiene que implementar serializable, si no, no lo voy a poder escribir. Entonces va a ser mi objeto el que voy a escribir. Y por último, pues vamos a cerrar los flujos. Primero el del out.close, en el mismo orden inverso en el que los creamos. Y file out.close. Y listo, tenemos ya la primera parte del ejercicio. Vamos a poner aquí un breakpoint, clic del lado derecho, debug file. Y vamos a ver cómo funciona esta parte. Muy bien, creamos aquí en el breakpoint, este primero que ya tenía yo acá. Y vamos hasta el segundo. Yo aquí tengo la creación del objeto mi objeto. Vamos a las variables, aquí está mi objeto. Creamos los output stream, el del archivo y el del objeto, y ahora lo escribimos. Escribimos el objeto, cerramos el object output stream, cerramos el file output stream y listo, termina nuestro ejemplo, la ejecución del código. Vamos a ver qué fue lo que pasó en la carpeta que definimos, qué archivo fue el que se escribió. Entonces, yo tengo aquí el archivo, una versión del archivo abierto, pero bueno, lo voy a cerrar. Aquí tengo mi objeto .ser, que lo creé ahorita a las 2:23 p.m. Y si yo lo abro, lo voy a abrir con el bloc de notas precisamente para ver el contenido, que es lo que estábamos viendo ahorita. Entonces tenemos aquí pues el conjunto de bytes o los bytes que representan el archivo, el objeto. Entonces hay ciertos datos que medio puedo interpretar, como por ejemplo el paquete, el nombre de la clase, algunos datos, ¿no? Los atributos y algunos valores, ¿no? Digamos, no es tan legible, pero me da cierta idea de lo que contiene el objeto. Ahora, vamos a hacer el flujo inverso, que va a ser deserializarlo, pues para ver cómo lo podemos obtener una vez que ya lo escribimos. Entonces, para deserializarlo, pues vamos a crear un Object Input Stream para leer el archivo. Object Input Stream, le vamos a poner file in, va a ser igual a un file input stream. File input stream para leer el archivo y después vamos a envolver ese file input stream con un object input stream para obtener el flujo de bytes de ese objeto. Entonces new file input stream y vamos a utilizar el constructor que es un string y pues vamos a poner aquí el nombre del archivo, Java Code Sessions, y es mi objeto.ser. Vamos a leer este archivo. Tengo que envolver esta línea de código con su respectivo try catch. Esto lo vamos a mover aquí, justamente donde terminamos de utilizar los recursos. Ahora voy a crear mi object input stream para leer los bytes. Object input stream va a ser igual a, voy a poner in, va a ser igual a new object input stream. Vamos a utilizar el constructor que utiliza un input stream, en este caso va a ser el fileIn, y tenemos que agregar en el bloque catch pues el Java IO exception. Listo, aquí está. Ahora vamos a leer el objeto. Con in vamos a utilizar .readObject. Acá está. ReadObject. Lo vamos a asignar este objeto. Vamos a asignarlo a una nueva variable que va a ser mi objeto. Va a ser mi objeto 2. Va a ser igual a in.readObject, pero como in.readObject regresa a un tipo object, tengo que castearlo. De esta manera se hace el casting para convertirlo al tipo que yo quiero.
Ahora, tenemos que agregar la excepción en el bloque catch de class not found exception. Entonces tengo que agregar aquí mi bloque catch. Aquí ya se me cambió el teclado. Y sería class not found exception. Sería la excepción. Y bueno, vamos a agregar aquí el mismo tipo de logueo para mandarlo a la pantalla en caso de que ocurra el error, que no se encuentre esa clase. Y bueno, por último, para poderlo, vamos a cerrar los flujos, ya para cerrar la parte de la lectura del objeto. Vamos a cerrar primero el in.close, después cerramos el file in con .close y ya por último vamos a mandar imprimir el objeto a la consola, ¿no? Con un system out. Vamos a utilizar aquí pues directamente mi objeto .toString. Mi objeto 2.toString. Bueno, en este caso lo voy a poner dentro del bloque de try catch para poder tener acceso a esa variable. Y listo. Vamos a poner aquí nuestro punto de interrupción. Y bueno, vamos a borrar el que ya teníamos. Este archivo que ya habíamos creado lo vamos a borrar, vamos a crear uno nuevo y luego lo vamos a leer. Entonces voy a ejecutar el código. Clic del lado derecho, debug file. Aquí ya cayó el punto de interrupción en la primera línea. Vamos a primero a volver a escribir el archivo ya que ya lo había borrado. Y después se va a ir hasta la parte de leerlo. Primero lo vamos a escribir. Vamos a ir ya directamente. Vamos a ver que ya se escribió el archivo. Ahí está ya el archivo en el explorador de Windows. Ahora vamos a leerlo. Creamos nuestro file input stream, nuestro object input stream y ahora vamos a leer ese objeto. Y aquí tengo mi objeto 2 donde ya tengo pues yo los atributos. Tengo el ID 1 y el nombre Luis. Lo que yo mandé a escribir ya lo puedo leer y recuperarlo, ¿no? Ese objeto que ya había serializado. Cerramos los flujos y mandamos a imprimir el objeto a la consola. Aquí está mi objeto ID 1, Luis, el nombre. Y listo. Así es como se escribe con serializable y se puede leer lo que ya escribimos también con serializable. Ahora, algunas recomendaciones importantes es que es recomendable usar el campo Serial Version UID, ya que si no lo declaro directamente, ya va a generar uno por mí. Ahora, esto sirve para cuando hay cambios en la clase. Entonces yo voy a tener aquí, por ejemplo, fíjense lo que voy a hacer. Aquí en mi objeto .java voy a hacer un cambio. Primero voy a escribir un objeto en un archivo, así como lo tenemos ahorita. Le voy a dar run file para ejecutarlo. Y vamos a generar el archivo .ser. Aquí lo vamos a ver. Ahí está el archivo .ser creado. Ahora, yo lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y a este que ya copié y pegué le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner mi objeto 2.ser. Entonces, vamos a borrar el que ya creamos ahorita. Ya se llama 2. Ahora, voy a volver a ejecutar el código, pero voy a hacer cambios en la clase. Entonces, vamos a venir a la clase y voy a agregar, por ejemplo, password, ¿no? Ahora, esto va relacionado con la siguiente recomendación, que dice que maneje, que marque campos sensibles o no serializables como transitorios o transient. Es decir, si hay atributos o valores que yo no quiero que se guarden o se serialicen, los marco con este modificador, con transient, y ya no se van a escribir.
Entonces, el password, por ejemplo, yo no quisiera que se escribiera en el archivo porque lo puedo leer de alguna manera. Entonces lo marco como transient, pero ya es un cambio en la clase, ¿no? Ahora, pues voy a agregar aquí al constructor esta parte donde voy a ponerle que aparte reciba un password. Y lo voy a tener que mandar a imprimir a la consola. Entonces, voy a agregar aquí al constructor, para que no me marque error, pues un password, 2, 3. Y a la hora de leer, en lugar de leer el que voy a crear ya con esa nueva versión, voy a leer uno que va a ser el que generé con la versión anterior, mi objeto 2. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Clic del lado derecho, debug file. Y va a crear el punto de interrupción. Aquí voy a crear el nuevo objeto. Y ya lo escribí. Vamos a ver qué fue lo que se escribió. Aquí tengo ya otra vez mi objeto .ser. Lo voy a abrir con el bloc de notas para ver qué es lo que tiene. Vamos a abrirlo. Abrir con bloc de notas. Y ahí se está viendo ya. Ok. Entonces, pues yo tengo aquí ya el nuevo objeto que escribí. Tiene el ID, tiene el nombre y se fijan no viene nada del password, por ejemplo, ¿no? Porque está como transitorio, no lo va a poder obtener de regreso. Ahora, vamos a ver si intento leer mi objeto 2, que fue el que guardé con la versión anterior de la clase. Entonces vamos a regresar a NetBeans y ahora vamos a leer ese archivo, mi objeto 2, y vamos a tratar de leerlo con in.readObject. Y tenemos aquí una excepción de entrada y salida. Vamos a ver cuál es la excepción. Dice invalid class exception. Entonces dice aquí que la versión local de la clase es incompatible porque la que tengo yo actualmente tiene una versión de serial version UID y la que tengo escrita tiene otro, ¿no? Entonces son diferentes. Yo le asigno una versión serial version UID. Entonces Java me lo asigna porque yo no lo tenía definido y ya me dice, oye, no es, la versión que tú escribiste no es la que tienes de la clase actualmente. Entonces, bueno, este atributo serial version UID me sirve para yo definir ese ID y yo poderlo manejar y que no me esté generando uno Java por default. Entonces, ya vimos aquí en las recomendaciones, pues usar ese campo para yo poder manejar la versión de la clase. Manejar los cambios en la clase con cuidado para que no sea incompatible la versión de lo que ya tengo escrito con lo que voy a leer. Muy importante validar los objetos después de que ya los deserializamos para evitar que traigan por ahí datos que vayan de alguna manera a poner en riesgo el sistema, ¿no? Hay que tener ahí todas las consideraciones de seguridad y marcar los campos sensibles o no serializables como transient, como el password en el ejemplo que vimos ahorita, ¿no? Que ya vimos que no se escribió en el objeto una vez que lo serializamos. Muy bien, aquí terminamos este Java Code Sessions. Espero que haya sido bastante claro y que les sirva en su camino de aprender Java. Como siempre, antes de despedirme, los invito a que se suscriban al canal, a que en los comentarios me escriban dudas o sugerencias y a que descarguen el código fuente del ejemplo de mi GitHub. Les dejo la liga en la descripción y en el primer comentario. Muchas gracias, hasta luego.